sobre contaminación. Tratamos con 2 expertos cada día varias formas de contaminación. Visual el lunes, sonora el martes, del aire jueves, del agua, del aire el miércoles, del jueves, contaminación del agua, e incluso el viernes hablamos de contaminación en redes sociales, si es que cabe el término. Infoxicación, dijo una de nuestras invitadas. Y luego, a lo largo, en el desarrollo de esa semana, por 3 vías diferentes, 3 personas distintas me pidieron incluir otra forma de contaminación, y es la contaminación lumínica. Y es por eso que hemos querido contactar hoy con Franco de la Pugna. Franco de la Pugna es el licenciado de la Pruña, es la manera correcta de pronunciarlo, licenciado en física, especialista en óptica aplicada, contaminación lumínica, miembro del Centro de Investigaciones de Astronomía en Mérida, del CIDA. De la Pruña, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román, y buenos días también a todos los radioescuchas, y muchísimas gracias por esta magnífica oportunidad. No, encantados de poder complementar y responder además a nuestra audiencia. No es lo mismo contaminación visual que lumínica, eso me queda claro. ¿Por qué no hablamos de la segunda? A ver, y si me permite anticipar, creo que va en 2 dimensiones su respuesta. Por una parte, la contaminación que generamos, y luego podríamos incluso hablar de, no sé si incluso de exceso energético, demasiada luz. Cuéntenos, por favor. Sí, efectivamente, así es. Muy bien, permítame empezar con una brevísima reseña histórica. A comienzos de los años 70, los astrónomos fueron los primeros en llamar la atención sobre la interferencia de la luz artificial en las observaciones astronómicas. Acuñaron un término que hoy conocemos como contaminación lumínica para describir de alguna manera un conjunto de efectos negativos y perjudiciales que eran causados por el desperdicio lumínico. Ahora veremos qué entendemos por desperdicio lumínico, que genera la iluminación artificial. Por desperdicio lumínico, por ejemplo, cuando usted a pleno día sale a la calle y ve un sistema de alumbrado público encendido, por ejemplo, al mediodía, eso es un ejemplo de un desperdicio lumínico. Exacto. También en un ejemplo nocturno, cuando hay fuente de luz, que además de iluminar el suelo, que es su función principal, también hay una fracción importante, una proporción importante de esa luz artificial que se escapa por arriba del plano horizontal, es decir, hacia el cielo. Ese otro ejemplo de un desperdicio lumínico. Lo cierto es que con el pasar de los años nos hemos dado cuenta de que este fenómeno también tiene serias consecuencias en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el energético, el económico, social, ambiental, cultural, por supuesto en el ámbito de la salud humana y evidentemente en la parte de la observación del cielo nocturno. Claro. Román. Claro. A ver, uno podría preguntarse por qué es importante evitar la contaminación lumínica. ¿Por qué para la gente? Claro, para los científicos yo lo tengo claro, lo entiendo muy bien, pero ¿por qué para la gente? Bueno, yo me gustaría empezar con el tema ambiental. Por favor. Sabemos que, por ejemplo, más del 60% de la demanda eléctrica global, es decir, de toda la electricidad que se genera en el planeta, más del 60% se destina a los sistemas de iluminación pública nocturna. Ahora bien, si la fuente de energía que produce esta electricidad es una fuente limpia, como por ejemplo la hidroeléctrica, la solar o la eólica, podríamos decir que el impacto ambiental sería mínimo. Pero lamentablemente mucha de esa energía eléctrica se produce por la generación termoeléctrica, es decir, por la quema de combustibles fósiles. Y sabemos que esto emite a la atmósfera, introduce a la atmósfera una gran cantidad de gases de efecto invernadero que son los responsables del calentamiento global. Entonces, indirectamente, el exceso de uso energético para producir luz y entre ellos un desperdicio lumínico está contribuyendo al calentamiento global. Además, sabemos que la iluminación artificial, mejor dicho, el desperdicio lumínico que produce la iluminación artificial interfiere con muchos ecosistemas nocturnos. En el hábitat natural, por ejemplo, de la fauna, puede afectar la práctica que tienen los animales en cuanto a alimentación y apareamiento, tanto por mencionar algunos, ¿no? Sí, sí. Entiendo que hay
instructivos, incluso con recomendaciones circulando. ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer mi equipo? ¿Qué puede hacer usted y yo cada día para tratar de minimizar el impacto de esta contaminación? Bueno, el primer paso muy importante que se está dando y que tú estás participando en esto es que tenemos que crear una conciencia global para disipar la ignorancia, entendiendo esta como el desconocimiento del tema y no en términos ofensivos, por supuesto. Y es importante crear una conciencia global y tenemos que empezar a implementar la instalación de sistemas ecológicos de iluminación artificial que tengan un desperdicio lumínico mínimo. Por ejemplo, dentro de la creación de una conciencia global, desde hace muchos años, en el Observatorio Astronómico Nacional mantenemos un programa permanente de la preservación de la oscuridad del cielo nocturno, entendido como un patrimonio irrenunciable de la humanidad. El derecho de poder ver el cielo, porque en el fondo todo lo que conocemos y sabemos del universo ha sido producto de la observación del cielo nocturno. Entonces, el primer paso es crear conciencia y el segundo paso es usar sistemas ecológicos de iluminación artificial y gracias a los avances tecnológicos que tenemos en iluminotecnia, podríamos, y de hecho ya se están implementando en muchos lugares, con una conciencia de tanto de preservar el medio ambiente como ahorro energético y un impacto ambiental mínimo, unos sistemas racionales, sistema ecológico de iluminación artificial. Estas serían las primeras recomendaciones. Desde la llegada de la iluminación tipo LED hace pocos años, su masificación, sobre todo en los más recientes, ¿el impacto es mayor, es menor en términos de contaminación visual, de contaminación lumínica, perdón? Sí, los últimos sondeos que se han hecho en cuanto a la oscuridad del cielo indican que si bien hace, por ejemplo, unos 10 años la contaminación lumínica crecía a una tasa del 2% anual, en los últimos años ha crecido del 2%, ha aumentado a un 10%, y eso ha sido por el impacto de la iluminación LED. Pero en el fondo no es la iluminación LED, sino es el mal uso que le estamos dando a la iluminación LED. Porque la iluminación LED es mucho más eficiente, es 10 veces más eficiente que un bombillo esos viejos incandescentes, con lo que hay un ahorro energético importante y eso se presta, eso invita a iluminar abundantemente y profusamente las áreas. Entonces, vamos a decir que hay un exceso porque la iluminación LED es barata. Entonces, ha sido un poco contraproducente la introducción de la iluminación LED, pero repito, por el mal uso. Y por el otro lado, muy importante, donde sí podríamos contribuir todos, es que deberíamos intentar, en la medida de lo posible, de emplear iluminación cálida y no iluminación fría. Es muy común ver que siempre se utiliza luminaria LED blanca azulada, lo que llamamos iluminación fría. Y este tipo de iluminación no existe en la naturaleza. No hay ninguna fuente de luz natural que nosotros empleamos durante el día que tiene esa característica de luz fría. La luz solar es una luz cálida. Entonces, nuestro mecanismo de visión no está acostumbrado a este tipo de luz porque en la naturaleza nunca ha existido. Entonces, es una luz desagradable que no proporciona una buena visibilidad, que produce deslumbramiento durante la noche y debería ser evitada. Mi recomendación es que en sus casas empleen luz cálida. ¿En oficinas también? ¿En oficinas también? Si es durante el día, si la oficina está ocupada durante el día, sí se podría usar una luz más fría. Porque, sí, pero durante la noche lo ideal sería tener luz cálida en todos los lugares. Ahora bien, hay tecnología donde hay fuente de luz que usted puede comprar en una ferretería, que si usted enciende la primera vez le da luz fría, si la apaga y la vuelve a encender le da luz cálida. Entonces, y si la apaga y la prende una tercera vez, son las dos, digamos, es blanca y cálida a la vez, ¿es verdad? Es correcto. Entonces, durante el día podríamos usar luz fría, pero durante la noche o en condiciones de oscuridad, por ejemplo en un taller, en un depósito, en un almacén,
que no tenga iluminación diurna, Sí. podríamos utilizar luz cálida o en todo caso luz intermedia. Claro. Franco, muchísimas gracias. Está en Mérida ahora, ¿no? Sí, estoy ¿Está en frío? Mérida, ¿Está frío? Está bastante fresco, sí. Pues sí, estamos aquí en casa, estamos a 2.000 metros y el observatorio está a Claro. 3.600 metros. Claro. Pues muchísimas gracias por atendernos. Feliz día. No, igualmente, y muchas gracias a ustedes por esta oportunidad estupenda de tocar un tema Sí. con el cual nos enfrentamos todos los Sí. días y no nos damos cuenta del problema que puede causar. Muchísimas gracias. Esta es su casa, con muchísimo gusto. Franco de la Pruña es licenciado en física, especialista en óptica aplicada y contaminación lumínica, miembro del Centro de Investigaciones de Astronomía en Mérida, el SIDA, el famoso SIDA con C. 7:58 minutos de la mañana. ¿Qué vamos a tener en la próxima parte del programa? Mira, vamos a conversar con Yania Horta Barroso, psicólogo del Servicio de Atención Psicológica de SECODAP. Vamos a hablar de los noviazgos saludables y el papel de la familia. Eso es importante, sobre todo cuando ya, comenzamos a tener hijos de 10, 11, 12, 13, 14 años. Creo que es importante manejar información adicional. Vamos a estar conversando con el Pollo Sifontes, el compositor venezolano El Pollo Sifontes, porque hay un tema con la salud de Raquel Castaño que merece la atención de todos. Y ahora, lamentablemente, no solo de Raquel, de él mismo, del Pollo Sifontes. Con él vamos a conversar y estaremos